Al caer la noche, una entidad oscura y poderosa tentaba a la primera civilización de los hombres, en la antigua Mesopotamia, haciéndoles perder la cordura durante largas horas, y causándoles pesadillas junto a espantosas criaturas. Las mujeres también le temían, a causa de su insaciable venganza en contra de sus hijos, causándoles abortos, y en el peor de los casos, la muerte. Irónicamente profesaba la vida, a través de la destrucción y la depravación en las sombras, que era el lugar propicio para el desenfreno humano. Todo esto, se lo atribuían a la terrible y misteriosa Lilith, que a continuación, conoceremos su origen, historia, y el impacto cultural, de este peculiar personaje. Su origen, se remonta a la antigua civilización sumeria, que floreció entre el año 4100 y el 1750 a.C., en medio del río Tigris y el Éufrates, donde comúnmente se le rendía culto con el nombre de Inanna, la diosa del sexo, la guerra, y el poder. Más adelante, los acadios, babilonios, y asirios, le llamarían Istar. En Mesopotamia, se le adoraba en 15 templos distintos, destacando el de Eanna en la ciudad de Uruk, con celebraciones de carácter sexual, y actividad violenta. La representación más antigua y probable que se tiene de Lilith, data de hace 3800 años, alrededor del mismo tiempo que se escribió el Código de Hammurabi, haciéndola más antigua que cualquier otra entidad de la cultura hebrea. Es una tablilla de arcilla, en la que se le ve con dos objetos en las manos, que para algunos historiadores del arte, piensan que representa la vida y la muerte. Se encuentra completamente desnuda y con alas, custodiada por búhos y parada sobre la espalda de dos leones, animales a los que se les consideraban como bestias de la noche, en las antiguas religiones. Por ello, se le consideró como la reina de la noche y la calamidad, o la reina de los cielos, como la adoraban los cananeos. Para los antiguos, tanto los demonios como los dioses producen vientos, tormentas y enfermedades, y también poseen cuerpos mitad humanos, y mitad de seres sobrenaturales, por lo que optaron por dividir a los demonios en dos grupos, el de Lamastu, y el de Lilitu, que se cree dio a luz la personificación de Lilith bajo las órdenes del demonio Pazuzu, que casualmente se les recreaba con las alas hacia abajo, y no extendidas como el de los dioses. También es mencionada, en la 12ª tablilla añadida a la epopeya de Gilgamesh, que a pesar de no pertenecer al original, cuenta el viaje de Enkidu al inframundo y la historia de Inanna con el árbol Ulupu. En ella se nos dice, que dicho árbol no extendía su follaje dado que en su tronco habitaba una serpiente llamada Lilith, que hizo su nido en el interior y colocó a sus crías en la copa. Al ver esto, Inanna acude a su hermano Utu para expulsar a la serpiente, pero este se niega, lo que la llevó a pedirle ayuda a Gilgamesh, que puesto su armadura y hacha en mano, remueve a Lilith. Este personaje, fue perdiendo ciertas características a través de la cultura hebrea, desapareciendo su carácter divino original y convirtiéndola en una imagen descolorida y errante. En su demonología, aparecen los espíritus Orujot, las pestes Omaskim y los destructores Jabalim. A todos ellos se los puede incluir dentro de los Edim, derivado del arameo Sida, que significa demonios. Suelen ser entidades benevolentes e incluso solidarios con los humanos, pero también son creadores de problemas. Casi todos eran de género masculino, adoptados por los hebreos, de la mitología babilónica, en una deidad del inframundo que era adorada como un toro con alas y cabeza de hombre. Su acompañante femenina, era la Masu o Lama, llamada Kal en Sumeria, venerada con cuerpo de vaca y cara de mujer, ambos imágenes que custodiaban las entradas de los palacios. Estos demonios hembras, observaban los nacimientos y durante los trabajos de parto, trataban de herir o atacar directamente a la madre, con el fin de robar al recién nacido. Dado que era un espíritu muy peligroso, los hebreos durante la cautividad en Babilonia, en donde se cree reforzaron esa idea, colocaban tazones con hechizos y encantamientos debajo de sus casas, para protegerse ya sea de Lilith, o de otros espíritus nocturnos, y según el Talmud de Babilonia, a algunos hombres se les prohibía dormir en sus camas sin su esposa al lado, ya que pensaban que esta entidad aprovechaba su soledad para extraerle sus fluidos, con los que engendraba a sus hijos. Estos métodos fueron recreados más adelante por los judíos, entre el siglo V y VII después de Cristo. Jesús ben Sirá, el autor del libro de Eclesiástico, fue el inspirador de una obra burlesca medieval conocida como el Alfabeto de Sirac, escrita entre el año 700 y 1000 de nuestra era.
se muestra a Ben-Sirá sanando al hijo del rey babilonio Nabucodonosor II, en donde le explica el origen de Lilith y del por qué se le colocaba un amuleto alrededor del cuello a los niños recién nacidos, con el nombre de 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, a fin de protegerlos de Lilith durante 8 días, hasta recibir la circuncisión como lo indica la ley mosaica. En esta misma obra, se describe a Lilith con aspectos cananeos, que se resistió a yacer por debajo de Adán durante el acto sexual, dando a entender que ambos estaban hechos del mismo polvo, y que no habría motivo para que Adán tuviera autoridad sobre ella. Al ser forzada por éste, pronunció el nombre de Dios y se elevó por los aires, hasta que desapareció. Ante las quejas de Adán, Dios envió a los 3 ángeles antes mencionados, a buscarla. La hallaron en la orilla del Mar Rojo, región que se caracterizaba por la presencia de demonios, en donde ya había engendrado a los demonios Lilim, junto al arcángel Samael, 100 por día para ser exactos. Le ordenaron regresar de inmediato con su pareja al jardín del Edén, o si no la ahogarían en el mar, pero ella se negó rotundamente, advirtiéndoles que atormentaría y tomaría a todos los recién nacidos de los hombres, a los niños durante 8 días, y a las niñas hasta 20 días, de ahí que luego se le ordenara a Abraham la circuncisión de los varones, y la purificación en las mujeres. Pero también les aseguró, que le perdonaría la vida a todos los recién nacidos, si estos de alguna forma llevaban el nombre de los 3 ángeles, de ahí la creencia en amuletos de parte de algunos judíos. Así llegaron a un trato Lilith y los ángeles, pero aún así Dios decidió castigarla, haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran por día, y que se le impidiera actuar en presencia de los amuletos protectores. De las relaciones que Lilith sostuvo con Samael, nacería Asmodeo el príncipe de la lujuria, con quien también tendría relaciones. Algunos intentan sostener esta teoría, por el supuesto vacío narrativo que hay entre el capítulo 1 y verso 27 del Génesis, en el que se menciona la creación de la primera pareja de Adán, y el capítulo 2 y verso 22, se vuelve a crear a otra mujer a partir de las costillas del propio Adán, que sería Eva. En vez de ser un vacío narrativo, parece ser un error exegético, con respecto a la cronología que el autor da a conocer en el capítulo 1, y los detalles de cómo se desarrolló en el 2, muy parecido a la descripción de la creación del primer hombre, en donde también se hace uso de 2 capítulos para explicarlo. Por esta razón, es muy poco probable que el escritor del Génesis tuviera en mente a Lilith en la redacción de estos versos, ya que en ambos se habla solo de Adán y de Eva en paralelo. Aún así, el nombre de este personaje sí aparece en un versículo de la Biblia tradicional, específicamente en Isaías 34:14 de la versión La Palabra Hispanoamérica, en la profecía sobre el juicio del reino de Edom, que se lee de la siguiente forma. Se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí, allí descansará Lilith, y se hará con una guarida. Pero en las otras versiones, se le traduce como lechuza, animal nocturno, lamia, fantasma de la noche, o monstruo nocturno. De todas estas se destaca la lamia, que fue traducida por primera vez por Jerónimo de Estridón en la Vulgata latina, que era el equivalente cultural de su época, extraída de la mitología griega y retomada luego por los latinos, y reconocida como Sibila por los libios. Lamia era una de las hijas de Poseidón, amada por Zeus, que atormentada por la muerte de sus hijos causada por los celos de Hera, la esposa de Zeus, y se convirtió en un monstruo que robaba a los niños recién nacidos. Lo curioso, es que también se le llamaron lamias, a unos seres vampíricos, que sorbían la sangre de los jóvenes en la época medieval, como un antecedente de los vampiros modernos, que a menudo tenían cabello rojizo. El nombre de este personaje sería tomado por la antigua Biblia Reina Valera tiempo después. Y como era de esperarse, surgirían otras teorías más alocadas, como que fue Lilith la que influyó en la vida de Caín desde su alumbramiento, y que luego sedujo para convertirse en su esposa, que daría origen a la perversa generación antediluviana, haciendo que Dios purificara la tierra con el agua de los abismos. Incluso, se ha propuesto que fue ella la serpiente que tentó a Eva para comer del fruto prohibido, y así sentenciar a sus descendientes al destierro fuera del Edén, en una especie de alianza con Lucifer, que sería su consorte, y sin duda la más descabellada que de acuerdo a la ubicación de Lilith, esta sería la que le abrió el Mar Rojo al pueblo de Israel, para que escaparan del ejército egipcio. Pero no son más que simples teorías, influenciadas por varias interpretaciones y mitologías, como se dijo antes, ya sea de la sumeria como Inanna, de la babilónica como Istar,
de la fenicia como Astarte o Astarot, de la cananea como Acera o Anat, de la griega como Lamia o incluso Afrodita, y de la romana como Venus, siempre simbolizando la fertilidad, el amor, el sexo, y la belleza. Sin embargo, la mente de hombres como James Joyce, evocaba una imagen menos romántica de Lilith, a quien llamaba la patrona de los abortos. Por lo que la introdujo en la filosofía feminista, e inició el proceso de su adopción como diosa de las mujeres independientes del siglo XX, como ya lo había hecho un grupo militante de la causa de las mujeres, en los años 70, que no conformes con esto, tomaron a otros personajes como Judith, Débora, y Salomé. Y a medida que iban consiguiendo más derechos, empezaron a mostrar su desacuerdo con una visión del mundo, centrada solo en la perspectiva masculina, pero poco a poco, el mensaje real y pacífico se fue distorsionando hasta nuestra fecha, recreando sin querer la historia de la propia Lilith, que vendría a ser el ícono femenino más antiguo, del que han tomado hasta hoy día. Para los artistas, fue muy atractiva la idea de ilustrarla como una sensual pelirroja, con una serpiente enredada en su cuello, que era una señal de alarma en el pensamiento judeocristiano, como castigo por no expiar sus pecados tras su constante rebelión, que a diferencia de María Magdalena, que también se le retrata con cabello rojizo, sí logró redimirse. Su imagen también ha servido de inspiración para grandes escritores, como el caso del Lewis en las Crónicas de Narnia, para la creación de la Bruja Blanca, un personaje cruel y peligroso descendiente de Lilith, y en la novela de Caín del escritor británico José Saramago, en donde sale de su mismo personaje. La industria de los videojuegos también hizo lo suyo, en entregas un tanto polémicas, al igual que en series de televisión, y productos para la pantalla grande. No cabe duda de su gran influencia en la cultura general, y en el pensamiento judeocristiano primitivo. Que indirectamente puede considerar a Lilith como un personaje canónico que para nada afecta a las escrituras originales, porque su importancia radica en un sentido simbólico, por su influencia en el desenfreno sexual del hombre a lo largo de la historia, y al ser usada como una metáfora moral dentro del matrimonio, para censurar algunas prácticas fuera de lugar, que no hacen otra cosa más que denigrar la naturaleza humana. Pero no deja de ser curioso, todo el trasfondo que hay detrás de este mítico personaje, que en su tiempo infundió un miedo tan real en las antiguas civilizaciones, usando la noche como hábitat, la seducción como carnada, y el erotismo como arma, enmarcándola como una peligrosa súcuba, desde hace siglos. Si el video te ha parecido interesante, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Además puedes suscribirte al canal, para futuras entregas. Muchas gracias.